sueña con un evangelio fracasado. El que tiene o el que dice vivir un evangelio y ese evangelio está fracasado, no es el evangelio de Jesús. Es como hay gente que dice que conoce a Jesús, que pretende conocer todas las respuestas de Jesús para sus preguntas, pero en su vida no se expresa Jesús, no se manifiesta Jesús y habla de la intimidad con Jesús. Muchas veces la gente cree que conoce a Jesús. Muchas veces la gente cree que cree en Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque hay gente que no conoce a Jesús según la palabra, según lo que la palabra del Señor dice, porque no conoce la palabra, porque no tiene conexión con la palabra, porque no ama la palabra, porque no atesora la palabra, y es un cristiano más flojo, no le gusta leer, no le gusta orar, le gusta es puro YouTube. Yo escucho las canciones de Tercer Cielo por YouTube y soy cristiano. No, así no funciona el cristianismo. Entonces empezamos a hacernos un concepto en nuestra mente de quién es Jesús. Y cuando elaboramos un concepto, una teoría de quién es Jesús, le atribuimos ciertas características que nosotros creemos que debería tener Dios, y ya nos hacemos un amigo imaginario y decimos que ese es Jesús. Y caminamos en el nombre de ese amigo imaginario que le pusimos por nombre Jesús. Actuamos en el nombre de ese amigo en nuestra mente que decimos que es Jesús. Oramos incluso en el nombre de ese Jesús, y esas oraciones no tienen respuesta. Entonces nos encontramos en una controversia y decimos: ¿por qué razón? Si la palabra del Señor dice que todo lo que pida el Padre en el nombre de Jesús, Él me lo va a dar, porque yo he pedido cosas en el nombre de Jesús y no me lo da. Porque yo declaro cosas que sé que son bendición en el nombre de Jesús y no suceden. A menos que conozcamos a ese Jesús según la palabra, estaremos hablando en el nombre del Jesús correcto, no de un Jesús que nosotros nos armamos en la cabeza. No, pues la relación con Dios uno la lleva aparte, sin ir a la iglesia, eso no importa, porque Dios está en todas partes. Sí, es verdad, Dios está en todas partes, pero no en todas partes te enseña la palabra correctamente. Y te vives imaginando cómo es Jesús para tratar de tenerlo cerca. Y Jesús no es producto de ninguna imaginación humana. Por esa razón, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, le dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro levanta la mano y le dice: yo digo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dice: bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló correcto. Es decir, ese concepto que tú tienes de mí no proviene de la carne y de la sangre, no proviene de lo natural, no tiene su origen en la humanidad ni en la razón del hombre, tiene su origen en Dios. Mi Padre que está en los cielos, ese te lo reveló. Y por tanto, a ti te digo que tú eres Pedro. Si tú conoces al verdadero Jesús, entonces tú eres transformado en tu naturaleza. Pedro se llamaba Simón, que significaba caña frágil. Y de ahora en adelante, cuando le fue revelado el verdadero Jesús, no el Jesús imaginario, no el Jesús religioso, no el Jesús de la tradición, entonces Pedro es transformado y Dios le cambia el nombre a Pedro y le dice: ya no vas a ser más inestable, caña frágil, ahora te vas a llamar Pedro. Y aquel que era muy mujeriego y decía: yo no puedo ser cristiano, yo quiero seguir a Dios, pero las mujeres son mi debilidad. O el que era muy vicioso: yo quiero seguir a Dios, pero siempre caigo otra vez.
qué sé yo, cuál sea la debilidad con la que puedas estar luchando. Pero en ese momento Pedro tenía una debilidad, era muy inestable. Y Dios le dice: por cuanto me conociste a mí, el verdadero Jesús, ahora tú eres Pedro, ahora eres una roca. Y no nada más eso, ¿sabes? Viene otra bendición para ti. Le dice Jesús: a ti, expresando o representando Pedro a todos los que tienen una verdadera revelación de Jesucristo, de quién es Jesucristo. A ti te he dado las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates en los cielos será desatado en la tierra también. Puedes moverte en el mundo espiritual y gobernar lo terrenal, porque conoces quién es Jesús, el que tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Ese es el verdadero Jesús. Por eso es que a muchos les funciona el evangelio y a otros no. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús?